Bonsoir à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, ¿no son prêtes? ¿Ya estamos listos, chicos? Oui. Oui. Bonne nuit, profesora. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, comment ça va? Bien, on va commencer. Oui, parce que nous sommes tous, n'est-ce pas? Ya somos todos, creo. Oui. On va commencer à passer la liste. S'il vous plaît, personne m'a dit personne. Oui, selon quand vous écoutez votre prénom. D'accord? Sylvie? Sylvie, est-ce que tu es là? Bonsoir. Bonsoir, Sylvie. Antonio? Pas Antonio. Pas encore, n'est-ce pas? Fabricio? Oui. Salut. Salut. D'accord, merci Fabricio. Présente. Oui, présente. Nathalie? Est-ce que Nathalie est là? Oui, présent. Salut Nathalie. Selena? Est-ce que Selena est là? Présent. Présente. María Laura? Presente.
Salut. Recording in progress. In progress. In progress. In progress. In progress. In progress. Désolé. Bien. Nous sommes ici. On va continuer la liste. Et voilà, Merly. Est-ce que Merly est là? Bonsoir. Bonsoir, Merly. Lourdes. Salut, Lourdes. Que tal? Coucou. Roberto. Est-ce que Roberto est là? Salut. Comment allez-vous? Ça va bien? Pamela. Est-ce que Pamela est là? Salut, Miss. Salut. Luz. Luz Andrea. Oui, bonsoir. Bonsoir. José. Est-ce que José est là? Pas José. Elva. Elva. Salut. Pas Elva. Sofia. Salut. Salut. Liliana. Salut. Salut. Erika. Erika. Est-ce que tu es là? Pas Erika. Luz Chumbe. Isabelle Pribet. Bonsoir. Bonsoir. Michael. Michael. Bonsoir, Miss. Mademoiselle, le professeur, si vous voulez. Cassandra. Bonsoir. Bonsoir. Milagros. Est-ce que Bonsoir, Milagros- mademoiselle. Bonsoir. Ok, merci beaucoup. Il y a quelques personnes que je n'ai pas nommées. ¿Quelqu'un? Yo, profesora, buenas noches. Soy nueva. Salut. Salut. Dis-moi, s'il vous plaît, votre nom et prénom. Je m'appelle Cathy Francia. Et toi? Je m'appelle Mili Rodríguez. Pardon? Milagros? Milagro Rodríguez. Je m'appelle Milagro Rodríguez. Ok, Milagros Rodríguez. Enchanté, Milagros. Enchanté, encantada de conocerte. Bueno, de t'écouter, non? Parce que je ne te regarde pas. Enchanté de t'écouter. Allez-y. ¿Quelqu'un plus? ¿Alguien más? Que no haya llamado de mi lista. Paola. Profesora, buenas noches. Yo también Salut. soy nuevo. Ok, dis-moi, s'il vous plaît, votre nom et prénom. Je m'appelle Ronaldo Medina. Ronald, tu parles français? Un petit peu? Oui, merci. Enchanté à tous. Quelqu'un plus? ¿Alguien más? Non? Nous sommes complètes? Oui. Ok, comme nous sommes complètes, on va commencer à travailler. S'il vous plaît, dis-moi si vous pouvez regarder mon écran. Oui, podemos ver mi pantalla.
Oui. Oui. Oui, ok. Merci beaucoup. Allez-y. Bien, nous sommes prêts. Bien, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec notre cours de français. Oui, je suis la professeure, mademoiselle Cathy Francia, ou vous pouvez me dire professeur ou prof seulement, oui, quand vous voulez. On va oublier l'anglais, s'il vous plaît, pas miss, non miss. Teacher, non, pas teacher, pas miss, non. Mademoiselle, professeur ou prof, d'accord? Bien, et aujourd'hui, on va vérifier ici quelques expressions en français. Il y a beaucoup de personnes qui les managent en anglais, et nous avons ici en français, en anglais, quelques expressions, mais aussi en espagnol, d'accord? Par exemple, les premières, non? Je ne parle pas bien le français, non? No hablo muy bien francés. Je ne parle pas bien le français. Je veux améliorer mon français, non? Quiero mejorar mi francés. Je veux améliorer mon français. Je n'ai pas compris. No entendí. Je n'ai pas compris. ¿Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? ¿Podría hablar un poquito más lento, por favor? Je suis perdu. Me perdí. Je suis perdu. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? ¿Podría repetir, por favor? Pardon? Disculpe. Je ne sais pas comment te dire en français. No sé cómo se dice en francés. Je ne sais pas comment le dire en français. Oui, ce sont des expressions qu'on va utiliser dans la clase. C'est pour vous. Muchas de esas expresiones las vamos a ir practicando de peu en peu, poquito a poquito. ¿D'accord? Para que ustedes ya me puedan y podamos hablar, ¿no? Vamos a tratar de ir subiendo el nivel de francés. 40, 50 personas, ¿no? Ya un 50, 60% vamos a ir avanzando. Entonces, cualquiera de esas frases, ustedes ya las pueden utilizar para preguntarme o decirme simplemente si entienden, no entienden, se perdieron, si desean que podamos repetir, etc. On continue, nous avons ici les expresiones en español. On va pratiquer, d'accord? Para los nuevos, vamos a practicar un poquito la entonación, la pronunciación, que eso c'était vraiment important en francés, ¿no? Es bastante importante que nosotros siempre respetemos la melodía del francés. Lo que es la entonación, la fuerza de voz siempre va al final. Je ne parle pas bien le français. Je ne parle pas bien le français. Je veux améliorer mon français. Je veux améliorer mon français. Je n'ai pas compris. Mademoiselle, excusez-moi, je n'ai pas compris. ¿No? Si por ahí les pregunto, estamos haciendo la clase y no entienden, alors, excusez-moi, je n'ai pas compris, ¿no? No entendí. Pourriez-vous répéter o pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? ¿Podría hablar un poquito más lento? Oui, hay momentos, oui, je me connais, que hablo un poquito más rápido, así que voy a tratar que poquito a poquito todos podamos entendernos, ¿d'accord? Je suis perdu, me perdí. Je suis perdu. Excusez-moi, ok, je ne regarde pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? ¿Puede repetir, por favor? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? ¿No? El s'il vous plaît siempre lo vamos a trabajar, el por favor. S'il vous plaît. Pardon, disculpe, si por ahí no me entendieron algo que estoy hablando, pues una de las reacciones, no podemos decir qué o quoi, ¿no? En francés decimos pardon, ¿no? Disculpen, ¿no? Pardon. Entonces la persona que te está escuchando, a quien le has respondido, pues inmediatamente entiende que no, que hay que volver a hacer la pregunta o hay que volver a explicar, ¿no? Lo que queremos decir. Je ne sais pas comment le dire en français. No sé cómo se dice en francés.
Par exemple, si je vous pose la question, si les digo, ¿cómo se dice receso en francés? ¿Cómo se dice receso en francés? A ver, ¿quién lo sabe por ahí? ¿Cómo se dice receso en francés? ¿Quelqu'un? ¿No? ¿Personne? Si compré. ¿Pardon? Si compré. Peut-être, on peut l'utiliser, autre phrase. Mais si on ne sait pas, on dit seulement, je ne sais pas comment le dire en français. No sé cómo se dice en francés. Je ne sais pas comment le dire en français. Oui, je ne sais pas comment le dire en français. C'est la pause. Oui, cuando yo les diga, oui, c'est la pause. No, es el receso, ¿d'accord? C'est la pause. La pause. Oui, la pause. C'est comme break. Break en anglais. C'est la pause. Oui, c'est la pause. Voilà. On continue, on continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasó? Oui, si por ahí nos perdimos, una de las frases que siempre les voy a decir. Qu'est-ce qui se passe? ¿No? ¿Qué pasó? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Mademoiselle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que s'y passe? Ah, qu'est-ce que s'y passe? C'est une question pour savoir qu'est-ce qu'il a passé. ¿No? Es una expresión que quiere decir qué pasó, qué sucedió. ¿Sí? Si quieren saber alguna frase, qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir? Tout à fait, pas du tout. Tout à fait, pas du tout. Cualquiera de las dos frases podemos nosotros utilizar en vez de decir simplemente oui. Decir sí, por supuesto, ¿no? Oui, tout à fait, ¿no? De hecho, sí, por supuesto. Tout à fait. Pas du tout. En lo absoluto, ¿no? Pas du tout. Entonces, acá c'était la negación, ¿no? Pas du tout. Vous disiez, usted decía, o usted estaba diciendo, ¿no? Vous disiez, mademoiselle, ¿qué decía? Oui, vous disiez. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon chien. Mon petit chien, c'est ici. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord, ¿no? Estoy de acuerdo. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿No? Ah, pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? ¿Qué dijo? Qu'est-ce que vous avez dit? Et ensuite, y luego, et ensuite, comment vous dites ça en français? ¿Cómo se dice eso en francés? En lugar de decir ça, nosotros vamos a poder utilizar cualquier palabra, ¿no? Par exemple. ¿Cómo se dit teléfono en français? Ah, c'est portable, oui. Comment vous dites tijera en français? Ciseau. Sí, es para poder preguntar nosotros cómo se dice en francés. Comment vous dites? Comment vous dites o comment vous dites ça en français, ¿no? Si por ahí ya lo repetí, simplemente. Comment vous dites ça en français? ¿Cómo se dice en francés? Très intéressant. Muy interesante. Très intéressant. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. ¿Es cierto? Oui, écoutez la différence de la entonación. C'est vrai, ¿cierto? Ce n'est pas vrai, no es cierto, para nada, ¿no? Ce n'est pas vrai. C'est la negación dans ce cas-là. Je dois y aller. Je dois y aller, excusez-moi, au revoir. No, me tengo que ir, lo siento, adiós. Je dois y aller. C'est triste. C'est bien. No, está bien. Oh, qué mal. Qué bien. C'est triste. C'est bien. Oui, ce sont des expressions qu'on peut utiliser pendant tous les cours, ¿no? Vamos a ir aprendiendo poquito a poquito diferentes frases. Esas, las que les he mencionado, son las que más utilizamos, ¿no? Comúnmente en alguna clase o para poder comunicarnos con alguien. Si de repente no comprendemos lo que la persona nos dice, vous pouvez utiliser ces phrases. D'accord? C'est prêt? Oui?
¿C'est clair? ¿Sí nos quedó claro? Oui. Oui. Ok. Oui, mademoiselle. Oui. Ok, pas de problème. Alors, on va commencer maintenant avec la partie de grammaire. Oui. Les prénoms personnels sujetos. Vamos a comenzar a conjugar verbos y por eso nosotros debemos saber cuáles son los pronombres personales sujetos, que es quienes van a ser quienes realizan la acción. Dependiendo de ellos, nosotros vamos a poder utilizar las conjugaciones correctas para cada uno de ellos. D'accord? On va vérifier la première personne, je, ¿no? Yo, je. Rappelez que el sonido de la E cerrada es los labios en posición de O y pronunciamos la E. Je. Je. O también en algunos casos vamos a utilizar el je apóstrofe, ¿no? La J apóstrofe. Pourquoi? Eliminé la E con el apóstrofe cuando por ahí mi verbo empieza a convocar. Pero ahí poco a poco lo vamos a ir viendo. Tu, tú, tu. Il, cuando hablamos de un varón. Él, de una mujer. Él. Nous, cuando me incluyo dentro del grupo. Nosotros. Nous. Vous, ustedes. O vous, usted. En el caso del vous lo podemos manejar de dos maneras, tanto como singulier o pluriel, ¿no? Usted o ustedes. Vous. Il, si se trata solamente de varones o varones y mujeres, ¿no? Mezclados, ellos. Il. Et pour le féminin, elle. Para ellas, solamente femenino, elle. Ahora ustedes dirán, mais mademoiselle, il n'y a pas pour les objets. ¿No hay ningún artículo para objetos? No. En francés, il y a féminin y masculin. Vamos a encontrar todos los objetos, animales, instituciones, etcétera, como masculino o femenino. Entonces, yo voy a, si hablo de mí, estaré utilizando el je en primera persona, tu como segunda persona, il si se trata de un varón o cualquier objeto que sea masculino. ¿De acuerdo? Persona, animal o cosa. Il. Él para todo lo que sea femenino. Nous cuando me incluyo dentro del grupo, nosotros o nosotras. Vous, usted o ustedes. Il. Igual, en los casos de objetos, animales o cosas, el il también vamos a utilizar. Para ellos, para todo lo que sea masculino o si tenemos mezclados, ¿no? Masculino y femenino, masculino y femenino. Y el elle solamente para lo que es femenino. D'accord? Oui? Alors, le pronom personnel sujet, on l'utilise quand je parle de moi, je. Cuando yo voy a hablar acerca de mí, je. De toi, cuando hablo de ti, tu. D'un nom masculin, de algún sustantivo masculino, il, acerca de él. D'un nom féminin, de algún sustantivo femenino, elle. De moi et d'autres, yo me incluyo dentro del grupo. Otras personas y yo, ¿no? De nosotros. De toi et d'autres, de ti y de otras personas, ustedes. D'un nom masculin pluriel, de un sustantivo masculino, pero en plural, varios. Il. Et d'un nom féminin pluriel, elle, de ellas. D'accord? Ça c'était clair? Si está claro le pronom personnel sujet? Oui? Oui, oui, profesor. Pas de question. ¿D'accord? Bien, muy bien. Entonces quedamos claros. Una vez que ya nosotros sepamos de quién vamos a hablar, ¿ok? Quién es la persona que va a realizar la acción, ahora sí ya puedo utilizar yo los verbos. On commence avec le verbe s'appeler. Vamos a empezar con ese verbo s'appeler. Es el primer verbo que hemos conocido, ya que yo digo je m'appelle, ¿no? Je m'appelle Cathy. ¿De dónde nace ese je m'appelle? ¿De qué manera se va a conjugar para cada persona? Ese verbo s'appeler es un verbo pronomino, se llama así.
verbos pronominales. ¿Cuáles son los verbos pronominales? Las cuales el verbo, la acción del verbo va a recaer en la misma persona quien la realiza. Por eso tiene esa es. Esta es también se va a conjugar, pero de acuerdo a cada pronombre. Ahora, ese verbo s'appeler termina en ER. En francés nosotros vamos a encontrar 3 tipos de grupos. Les verbes, les premiers groupes, que son les verbes qui finissent en ER. Verbos de primer grupo, aquellos que terminan en ER. Deuxième groupe, en IR. Verbos terminados en IR. Y los verbos del troisième groupe, del tercer grupo, ce sont tous les irréguliers. Todos los verbos irregulares. Ese verbo de aquí, que es el verbo s'appeler, es un verbo que pertenece al primer grupo. ¿Cómo sé, de qué manera identifico que ese verbo es del primer grupo? Fácil, ¿no? Porque ese verbo va a terminar en ER. ¿Sí? ER. Todos verbos aquellos terminados en ER, la pronunciación simplemente será en E. La R le va a dar fuerza de voz a la E y simplemente se va a pronunciar como E. Por eso es que yo digo s'appeler. ¿Sí? S'appeler. Es la E. Esa es el son de la E. Es una E abierta. S'appeler. Ahora sí. ¿Qué es lo que hice? He separado ER. ¿No es pa? Entonces, voy a conjugar. Esto lo voy a separar de 2 maneras. No, vamos a aprenderlo rapidísimo porque luego ya cuando trabajemos los verbos del primer grupo, ahí lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero, ¿qué sucede? A ver, yo voy a conjugar primero la S, ¿no? El se. ¿De qué manera conjugo? De acuerdo a cada persona. Je me, tu te, il, el, on, se, nous, no cambia, nous, vous, il ou elle, se. Ahora ustedes se preguntarán, mademoiselle, ¿qué es que sabe decir on? ¿Qué quiere decir on? Bien, el significado de on se los voy a contar después. Lo que tenemos que saber aquí solamente ahorita es cómo se conjuga el on. ¿De acuerdo? Porque el uso ya, la traducción, va a variar. Va a tener 2 variedades. Así que aquí simplemente sepamos que el on se va a conjugar tanto como il o como él. Como la tercera persona del singular. ¿De acuerdo? Solamente aquí. Luego vamos a hacer una clase solamente del on. Bien, entonces, ¿qué más hice? Para poder conjugar. Ahora voy a trabajar con mi terminación, ¿no? S'appeler. ¿Qué sucedió con s'appeler? Ese sonido ER, on le elimine. Lo voy a eliminar. Entonces, ahora sí, simplemente me quedo con esa parte, que es la parte del radical. ¿Sí? El radical appel. Entonces, trabajo aquí. Para todos, voy a utilizar el mismo radical. Appel, 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 appel y appel. Y ahora sí debo de aprender las terminaciones. ¿Cuáles son las terminaciones? Para cada pronombre yo voy a utilizar una terminación distinta. Je, e. Tu, es. Il, el, on, eux. Nous, ONS. Vous, Z. Il ou elle, ENT. Oui, ahora, esto nos va a servir de forma escrita, al écrit. De forma oral, no van a haber cambios. Pourquoi? Parce que la pronunciación es presque la misma. Son muy similares la pronunciación entre ellos. Appel,
appelle, appelle, appelle. Esos 4, appelle, appelle, appelle y appelle, se pronuncian exactamente igual, a pesar que las terminaciones sean distintas. ¿Oui? ¿Cómo voy a saber yo la diferencia? Pues en ese caso, por la conjugación del C, ¿no? Ahí es lo que ya me va a variar, entonces voy a saber cuál es el sujeto correcto. Pero de forma oral, solo el verbo no tiene variación. Se va a pronunciar exactamente igual. Alors, ahora sí ya sé de qué manera se conjuga ese verbo y voy a poder conjugarlo, ¿no? Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. On s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Ils appellent. Elles appellent. ¿Oui? En español, yo me llamo, tú te llamas, él se llama, ella se llama, nosotros nos llamamos, ustedes se llaman y ellos o ellas se llaman. ¿Oui? Nosotros vamos a utilizar el verbo s'appeler para poder nombrar a la persona, ¿no? Para poder describir cómo se llaman cada una de esas personas. Je m'appelle Cathy, tu t'appelles Antonio, il s'appelle Ronaldo, elle s'appelle María. Nous nous appelons français à on. Disculpe, el on para qué es, disculpe. Oui, el long lo voy a explicar luego, ¿ok? Solamente aquí vamos a saber que el on se conjuga como il u elle, ¿d'accord? Luego les voy a explicar, porque el on sí vamos a trabajar de una forma bastante detallada. Vamos a utilizar mucho el on. Oui. ¿Acá? Ne vous inquiétez pas, no se preocupe. Vamos a ver el on, de peu en peu. ¿Ça c'était clair? ¿Estuvo claro? ¿C'est facile? ¿Difícil? ¿Vous avez quelques questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Pas de question? ¿Ninguna pregunta, chicos? Ok, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Si no hay pregunta, vamos a continuar. Le suivant verbe, ça c'était le verbe être. Être. Le verbe être, ça c'était un verbe vraiment important en français. Il appartient pour les groupes, le troisième groupe, les verbes irréguliers. Ese verbo pertenece al grupo 3, a los verbos irregulares. Pourquoi? Parce que la conjugación est totalement différente pour chaque sujet. Si pueden observar aquí, la conjugación va a variar. Para cada persona, para cada sujeto, es totalmente distinta. Por eso que en francés se les llama le verbe irrégulier. Le verbe être, ça c'était un verbe vraiment important. Es uno de los primeros verbos que vamos a aprender. Pourquoi? Parce que avec le verbe être, on va utiliser pour la description, pour parler où se trouve, pour parler comment nous sommes, ¿no? Para poder decir dónde estamos, cómo somos, para poder describir. Et aussi, ce verbe va être utilisé pour autre temps. También más adelante van a ver que ese verbo être va a ser utilizado para otros tiempos. Va a trabajar como auxiliar. ¿D'accord? Pero vamos a empezar avec le présent, con el presente. Vamos a conjugar el verbo être. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. On est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Maria, dis-moi, je t'écoute.
Sí, este verbo significa ser y estar. ¿Se podría decir? Oui, c'est ça. C'est le verbe ser o estar. Voilà. Merci beaucoup. Bien, ça c'était la conjugación pour cet verbe. Vamos a recordar un poquito cómo es que on va a utilizar la pronunciación. Recordemos que la S final, on ne le prononce pas. Así que yo diré, je suis. Tu es. Il, el, on, e. Ahora, ¿qué sucedió aquí? ¿Se acuerdan la regla del depósito XZ? Bien. Para los que no estuvieran en mi clase de fonética, aquí les cuento. Depósito. Bien. Cuando nosotros vemos esas iniciales que les acabo de escribir por el chat, DPSTXZ, cualquiera de estos consonantes, y están estas al final de una palabra en francés, no se van a pronunciar. ¿D'accord? O no le pronuncian. Todas, profe, todas, cualquier palabra que lleve eso, ¿verdad? Oui. O hay excepción. Cualquier palabra que lleve esas consonantes al final no se pronuncia. Van a haber casos, oui, que los vamos a pronunciar siempre y cuando hagamos conexión con la siguiente palabra y empieza a convocar. Oui, pero eso vamos a verlo más adelante. Ahorita simplemente estamos leyendo palabra por palabra. Cuando vamos a avanzar con la parte de los complementos, ahí nos vamos a dar cuenta, ahí les voy a explicar la liaison, las uniones que vamos a ir haciendo. Ahora, ¿por qué hacemos liaison? Ustedes saben que para poder hablar más rápido, para poder lograr nuestra fluidez. Recuerden que un francés en un minuto puede pronunciar de 100 a 120 palabras por minuto. Imaginez. Y parle très rapide. Hablan súper rápido en francés. De 100 a 120 palabras, que es lo normal. Alors, on est, entonces, como está dentro de la regla la T, que no se pronuncia, ¿no? Depósito T. Y antes de la T está la S, que tampoco se pronuncia al final. Entonces, lo único que me quedaría sería la E. Es por eso que yo digo, ile, ele, ole. ¿Sí? Fíjense que hice la unión al oral. Il, e, ile, ele, one. Ahí trabajo lo que es el liaison, lo que es la unión. Nous sommes, de igual forma. Es final no se pronuncia. E final tampoco. Entonces la fuerza de voz termina en la M. Nous sommes. Sommes. Nous sommes. Vous êtes. Aquí. Fíjense aquí. Aquí tenemos es final y tenemos E. ¿Sí? Entonces yo voy a unir, voy a hacer el liaison. Esta es, ya no se va a pronunciar como es, sino va a tener un sonido de Z, de una Z. Es final, no se pronuncia, es final, al fin tampoco. Entonces me quedo la fuerza de voz en la T. Vous êtes. Vous êtes. Z. Hasta la fuerza de voz en la T. Vous êtes. Ah, ya, profe. Y cuando hay ES al final tampoco se pronuncia, ¿verdad? No. Oui. Lo que pasa es que aquí si observamos la S final no se pronuncia. Entonces me queda la E. La E como es muda porque es una E cerrada porque no tiene tildes. Como no tiene tilde entonces tampoco tiene fuerza de voz. Simplemente le da fuerza de voz a la penúltima o la antepenúltima en ese caso. Ya sea vocal o consonante, ¿no? O consonante que vayamos a encontrar. Entonces nos quedamos aquí. Vous êtes. Profe, disculpe, cuando la S le sigue una vocal, se pronuncia como Z. O sea, ¿eso es una regla en general o simplemente en esta ocasión? A ver,
Cuando nosotros tenemos, normalmente en este caso, ¿no? El nous, el vous, il o elle, y los verbos que continúan, empiezan con vocal, sea cualquier vocal, y nosotros vamos a lograr el liaison, todas ellas se van a pronunciar como Z, todas. Ok. Vous êtes, nous avons, vous avez, ils ont, etc. Todos van a llevar ese sonido de Z. Ok, es en el caso de liaison. Et finalement, Ok, nous gracias. avons, ok, de rien, il ou elle sont. Son. Il ou elle sont. Oui, la T final no se pronuncia. Entonces, ahora sí yo puedo leer. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils ont, elles sont. Voilà, vous avez quelques questions? ¿Alguna pregunta? ¿Ça c'était clair? Mademoiselle, Je sí, t'écoute. consultar, sí, en la diapositiva anterior, en el grupo 1, en el YEMAPEL, por ejemplo, hay algunos que son, hay un apóstrofe. ¿Por qué se da esa regla en la anterior diapositiva? Sí. Sí. Ajá, es sí. Por ejemplo, en la... Ajá, sí. Oui, c'est bien, c'est bien. Ya, un moment, ok. Normalmente la conjugación es esa, ¿no? Me. Esa es la conjugación. Me, te, se, no, vous, se. Ese es así. Ahora, ¿qué sucede? El verbo que sigue, observamos appelle, empieza con una vocal. Entonces, para no hacer una conexión muy fuerte entre esas dos vocales, ¿qué es lo que hacemos? Esta E se va a sacrificar. ¿Por qué la sacrificamos? Porque es una E muda, es una E cerrada que no tiene tilde. Al no tener tilde, pierde su fuerza de voz. Entonces simplemente la reemplazamos por un apóstrofe, ese apóstrofe de aquí, y ya nos queda en M, ¿no? M'appelle. Ya hago la unión con el apóstrofe. Ahora este caso no solamente es del oral, también es el escrito. Es por cuestión de vocales juntas. ¿Oui? Buen mademoiselle. Ok, es por eso. Por eso es que ya se eliminó para no poder utilizar. Normalmente los que vas a ver así con apóstrofe es porque hemos quitado una E, ¿no? Y ya lo puedo leer yo, je m'appelle. Si no, sería muy fuerte para poder pronunciar. Yo diría, je me appelle, ¿no? Je me appelle, ¿no? Porque es una E cerrada. Entonces, como no suena bonito, a los franceses les encanta que cuando ellos hablen se escucha hermoso, entonces es por ello, ¿no? Ellos han trabajado esa regla gramatical, dos vocales juntas, no pueden ir, utilizamos el apóstrofe, je m'appelle. Entonces ya suena bonito y se quedó en la regla. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez y elles appellent. Aquí lo que preguntaba María Laura. Fíjate que aquí también unimos, fíjate. Nous appelons, appelez, appellez. Todas ellas tienen la misma liaison con sonido Z. Todo es al oral, recuerden, ¿no? Nous nous appelons, vous vous appelez, il appelle. Appelle. ¿Oui? Ok, ahora sí. Gracias. Ok, de rien, de rien. Pregunte, c'est l'idée. Bien, je crois que c'est la pause. Oui, vamos a salir al receso. C'est la pause. 15 minutes et on va continuer après. D'accord? 15 minutes, chicos. Et on va retourner.